Bien, vamos a continuar ahora hablando acerca del aire. Como que en la grabación anterior estuvimos hablando de elementos del aire, quiero eh, saltar un poquito en el trabajo que hice para tratar algo que está un poco más adelante. Después volveremos a por donde estábamos. Como cosas que forman parte de los elementos del aire, no son solamente sus componentes químicos y otros aspectos que mencionamos, sino que a eso queremos añadir acerca del aire contaminado, o sea, la contaminación del aire. Cuando Dios creó este mundo, al principio en la creación, en esos 6 días de la creación, y en la semana, cuando Dios añadió otro día para hacer el sábado, 6 días para la obra de la creación, séptimo día o el día 7 para la creación del sábado. Así Dios crea todo lo que tiene que ver con el trabajo, con lo material del hombre. Y un día más es el aspecto espiritual donde Dios hace ese día para que el hombre conmemore a través de todas las semanas, conmemore en ese día que Dios es el creador. Por eso la Biblia dice que Dios hizo el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado, porque nos señala quién es el creador. De hecho, el único elemento de tiempo que no tiene su origen en el movimiento de los astros es la semana. Y es la única parte, el único elemento de tiempo que toda la humanidad observa unánimemente es también la semana. 6 días para trabajar y un día para la adoración a Dios. Bien, esto forma parte de los temas religiosos que hemos estado hablando. Esto que estamos hablando ahora tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la salud, tiene que ver también con Dios y con nosotros. Pero estamos señalando elementos que se le unen al aire y que hace que el aire se vaya contaminando. La atmósfera con que Dios rodeó al planeta Tierra, esa atmósfera que se le llama el cielo, o sea, el primer cielo, es algo que después de la caída del pecado se ha ido cada vez contaminando más y más y más. Yo les voy a dar algunos datos ahora, después les voy a dar algunos datos estadísticos que tomé hace ya eh, alrededor de 11, 12 años que yo usé, hace 13 o 14 años que yo hice este trabajo que estoy compartiendo con ustedes y les voy a dar de aquel tiempo algunas estadísticas que en aquel tiempo había. Eso hay que añadirle el tiempo en que vivimos. Estamos hablando acerca de la contaminación del aire. Bueno, voy a mencionar aspectos. La vida del ser humano en la Tierra se vive en ciudades grandes, son megaciudades, se vive en ciudades medianas, en ciudades pequeñas, y cada ciudad, mientras más grande sea, más contaminación tiene. Por los mismos efectos del ser humano, la contaminación de los carros hablando de las ciudades ahí, los carros de las ciudades, las fábricas en las ciudades, el humo en las ciudades, el tabaco, el uso de tabaco, el uso del alcohol, todos los elementos que ensucian el aire, que lo van contaminando y lo va haciendo, mientras más contaminado,
más malo para la respiración. Cuando una persona vive en las ciudades, hay inclusive ciudades en el mundo que tienen en las calles distintos purificadores de aire, porque el aire está tan contaminado que entonces uno respira en esos aparatos purificadores para tener un mejor oxígeno. Aparte de las ciudades están los campos. Los campos con mayor o menor eh, presencia de árboles. Mientras más árboles, mientras más verde tenga un campo, aire más puro tiene, porque los aires purifican el aire, es purificado por los árboles. Voy a ponerle dos ejemplos. Esto está bien reconocido. Usted va a una arboleda que está compuesta de eucalipto, otra arboleda que está compuesta de pinos, y el eucalipto y el pino hace que uno tenga un aire purificado que ayuda a la salud, que ayuda a los nervios, pero mientras más desierto sea el campo, pues más contaminación también hay. Se contamina el aire no solamente de una forma mala, hablando de campos, de ciudades, pero si ahora vamos a un cuarto y en ese cuarto o en cuartos cerrados donde hay enfermos, la respiración misma de la persona enferma contamina ese aire. Por ejemplo, usted vive en una casa, vamos a suponer que sean 5 personas y de pronto vino una influencia de gripe y de las 5 personas se contagia una. Lo más natural es que dentro de poco se contagie otra persona y después otra persona. Hace mucho, o todavía mucho no. Hace algún tiempo comenzó la pandemia del COVID. Todavía el COVID está en el mundo, pero hay pandemias de flu, pandemias de COVID. Hay enfermedades que existen y cuando eso está en cuartos cerrados, pues las personas se contaminan más. Los aviones que pasan por el aire contaminan el aire. Las guerras que hay en el mundo, las explosiones atómicas de prueba, las explosiones de la guerra, todas esas cosas, la erupción de los volcanes, los incendios forestales, todo eso contamina el aire. Y para que tengamos una idea, porque por esto no estoy dando estos datos de hace unos 14 o 15 años atrás, para que tengamos idea cuán contaminado está el aire donde nosotros vivimos, donde vive el ser humano. Y esto es una señal también que Cristo está por venir a la tierra, porque la misma tierra se está destruyendo con la misma contaminación del aire. Bueno, los datos que le iba a dar, estos datos son solamente tomados en Estados Unidos. Y voy a dar estos datos que son los siguientes, que hay que multiplicarles esto varias veces, pero lo que tenemos aquí es 150 millones de toneladas de sustancias contaminantes producidas en Estados Unidos solamente. 250.000 toneladas de monóxido de carbono en un día. 25.000 hidro, 25.000 de hidrocarburos, 8.000 de óxido nítrico, 100.000 de anhídrico sulfúrico. A eso, a todo eso se le añade el tiempo que ha pasado y se le aumenta esto solo en Estados Unidos. Pero si uno sale de Estados Unidos
y ve el mundo, las grandes ciudades. Hay lugares inclusive donde usted está y el aire está contaminado, llega a tener como una especie de niebla, es el aire contaminado que destruye la atmósfera. El aire contaminado es un elemento terrible para dañar al ser humano. Voy a volver ahora a donde estábamos, donde habíamos estado hablando del aire contaminado, y vamos a señalar ahora otros aspectos del aire. El uso del aire. El aire se usa en la navegación porque existen y han existido en el pasado, eran muchos más que ahora, pero existe una navegación que tiene que ver con las velas, tiene que ver con tablas que tienen una especie de vela, así que el aire se utiliza en la navegación, el aire se utiliza en la industria eh, motriz, o sea, en los carros, en los aviones, se utiliza el aire, los neumáticos se llenan de aire, los motores tienen que funcionar con el aire, en todo eso se utiliza el aire. Se utiliza el aire en los molinos de viento, se utiliza el aire en, en las grandes aspas donde se hace la electricidad, el aire eólico que tiene que ver con la electricidad. El aire se utiliza en la combustión, el aire se utiliza en mucho que tiene que ver con el ser humano, hasta en la simple agricultura. Una persona que en el campo tiene la agricultura va a cosechar y cuando cosecha sus cosechas de arroz, de frijoles, de grano, tiene que ventearla, o sea, lo lanza al aire para que el aire expulse la contaminación, los elementos que tiene, que son desechos para sacar el grano puro. Así que el aire se utiliza en todo aspecto que tiene que ver con la vida del ser humano. Voy a darles ahora algunos datos que tienen que ver con el aire. El aire tiene peso, es un gas fluido, no lo vemos, pero el aire tiene peso. Eso lo descubrió Galileo, Torricelli también. Aquí le voy a dar sobre el peso del aire. 1 litro de aire a 0 grados centígrados. 1 litro de aire porque se puede almacenar en 0 grados centímetros y con presión atmosférica de 1200, tiene 1293 gramos. O sea, repito esto, 1 litro de aire a 0 grados centígrados en la presión atmosférica tiene 1293 gramos. Ahora le voy a dar algunas curiosidades que tiene que ver con el aire y tiene que ver con nuestra salud, con nosotros mismos. Vamos a utilizar curiosidades en nuestro cuerpo que tiene que ver con el aire. Normalmente, una persona normalmente hace 16 respiraciones por minuto. En esas 16 respiraciones, 8 litros por minuto, o sea, 120 galones en 1 hora. Señala que nuestra respiración, por nuestros pulmones, por nuestro organismo, pasa en 1 hora 120 galones de aire. En una respiración normal, el aire pasa por los tubos bronquiales
a 80 kilómetros por hora, una respiración normal, por nuestros tejidos, por nuestra nariz, por nuestros bronquios, entra a nuestros pulmones a 80 kilómetros por hora. Pero cuando uno estornuda, ¿a qué velocidad sale el estornudo? Todo esto que estoy dando son datos que están comprobados, no estoy dando aquí son datos comprobados. En una respiración, en un estornudo violento, en ese sale el aire a 1110 kilómetros por hora. Es la velocidad que sale de nosotros. Ahora, algunos datos que tienen que ver con los pulmones y la piel. Cada 60 segundos, el oxígeno pasa por todo el cuerpo en una circulación sanguínea completa. Así que eh, voy a tratar de hacer una explicación breve. Quizás para esto dediquemos otro tema hablando del aire y hablando de la respiración. Pero cuando uno inspira el aire entra por nariz. En la nariz tenemos unos vellos, unos pelos. Esos son para filtrar el aire, para que entre más puro. El aire entra, pasa por los bronquios, llega a todo el pulmón, pero la sangre que está en el pulmón es una sangre que dio recorrido en todo el organismo y ya está cargada con todos los desechos del cuerpo humano. Toda la sangre venosa, que ya toda la sangre que se purificó, corrió por el organismo, dejando el oxígeno en cada célula del organismo, dejando el oxígeno necesario para la combustión del organismo, para los glóbulos del organismo, glóbulos rojos, para todo, la purificación. Entonces, en los bronquios, los, la sangre se mezcla con el oxígeno purifica la sangre, la vuelve a cargar pura para que vuelva a oxigenar todo el organismo y cuando nosotros respiramos, en nuestra respiración sale también toda la contaminación que estaba afuera, ahora que estaba adentro, ahora sale afuera, hasta humedad. Usted puede comprobar su respiración, se pone un cristal en la nariz, un espejo, y va a ver cómo se empaña. Se pone un pañuelo cuando usted respira y va a ver cómo se contamina. Usted es fumador y se traga el aire con la nicotina. Pasa esa nicotina quedándose por todo el organismo y cuando usted suelta, expira el aire y se pone un pañuelo blanco, va a ver la mancha de la nicotina que queda, que fue el reducto de lo que no se quedó en su organismo pegado y se ve puesto aquí. Así que el aire es muy importante y tiene esta forma de funcionar en nuestro organismo. Es hablando una respiración normal. Pero cuando usted está enfermo de una respiración agitada o cuando usted hace ejercicio de una respiración agitada, todo esto aumenta lo que es lo normal. Estamos hablando de lo normal. Y todo esto pues nos señala eh, el cuidado que debemos tener nosotros con nuestra respiración y también con el uso del aire. Es bien importante el uso del aire. Por ejemplo, bueno, esto lo iba a darlo ahora, pero lo voy a dar para después, lo voy a dar ya para el final del tema este que estoy grabando. Pero ahora quiero compartir acerca de la respiración. Hemos estado hablando de la respiración en nuestro organismo. Ahora vamos a señalar
las clases de respiración. Hay una clase de respiración que es pectoral, o sea, una respiración que uno respira pectoralmente. Usted bajo una, por ejemplo, usted va, dice voy a tomar una respiración profunda y ese, lo que echa es aire al pecho. Hay una respiración inferior y hay una respiración abdominal. La respiración abdominal es la más importante, porque cuando usted toma una respiración y hace, está llenando de aire la parte superior de los pulmones. Pero cuando usted hace una respiración abdominal, hace así, usted deja que el aire entre y empieza a llenar en el vientre. Está el diafragma dividiendo el vientre del tórax. Usted llena de aire el vientre y a medida que el aire se va llenando el vientre, entonces esa respiración va subiendo al pulmón. Las, eh, el diafragma sube y el aire entra a todo el pulmón. Y aquí les voy a decir algo también. Es un ejercicio que cada persona podemos hacer cada día. No hay que mover nada en este ejercicio, sino solamente con la respiración. Usted toma una respiración profunda. Una respiración profunda es con nuestro vientre. Usted va a notar que lo primero que se va a abultar a la máxima capacidad es el vientre y así hasta los pulmones. Voy a hacer una respiración aquí sentado como estoy. Uno, deja que el aire entre por la nariz y la bota por la boca. Esa respiración es una respiración profunda. Al ser profunda entra mucho más oxígeno. Y esa respiración profunda, si tuviéramos el cuidado de, de hacer 10 respiraciones de esta al aire puro, 10 respiraciones que uno haga esta al aire puro al día, notaríamos un cambio en nuestro organismo. Voy a ponerle este ejemplo. Usted está somnoliento, está como quedándose dormido. Usted quiere reavivarse, estar más despierto, más con la mente más clara. Haga las respiraciones. Una profunda respiración, botando el aire por la boca. Esto, eso, practíquelo y va a ver cuánto bien va a recibir por esto. También la forma en que nosotros respiramos nos va a ayudar o nos va a perjudicar. El aire puro es valioso para la salud. El aire puro se utiliza para las enfermedades. El aire puro también se utiliza para vigorizar todos nuestros sistemas. Pero el aire contaminado es un aire malo para la salud. Con respecto a la respiración o con respecto a la postura, voy a añadir, no sé cuán largo se me está haciendo este tema ahora, esta grabación, porque seguiremos hablando del aire, pero voy a añadir algo
con respecto a nuestra postura y al aire y a nuestra personalidad. Una persona puede tener la costumbre de estar con los hombros eh, metidos hacia adentro, la cabeza encorvada, aquí detrás, la espalda encorvada y tener esta posición así. Esa posición va haciendo que la persona no solamente pierda más salud, sino también que tenga una personalidad negativa. Muchas personas que usted pueda conocer en la vida, que son encorvadas y lo miran usted así hacia arriba, esas personas en un por ciento alto, a menos que sea una enfermedad, que ya tendrían una enfermedad, van señalando una personalidad egoísta, una personalidad que compleja, una personalidad que en cualquiera ve un enemigo, una mala personalidad. Metido así, haciendo así, daña su salud y daña su personalidad. Usted puede tener una postura erguida, los hombros hacia atrás, el pecho sacado lo más que pueda. El estómago depende de la voluminidad de su estómago, pero tratando de que el pecho esté más afuera, más abultado, menos el estómago. Eso ayuda a su personalidad y ayuda a su salud. Cuando uno adquiere la actitud de estar así, su personalidad va a mejorar y su salud va a mejorar. Le voy a enseñar aquí sentado cómo estoy, un tipo de ejercicio que usted puede hacer para ayudarse. Si tiene la inclinación de estar así o de estar así para ayudarse en una forma correcta, lo puede hacer sentado o lo puede hacer de pie. Mejor hacerlo de pie. Usted, digamos, pasa la mano por detrás de la espalda y con la otra mano agarra la muñeca. Con esta mano agarra la muñeca de la otra mano y se inclina un poquito y va a notar usted que va a sentir que forzosamente está levantando el pecho y forzosamente está respirando mucho mejor. Ese ejercicio le puede acompañar cuando va a hacer las respiraciones profundas o le puede acompañar en cualquier momento de su vida. Otro aspecto que tiene que ver es con la salud y el aire en esto que estamos hablando, en este aspecto de este momento, es cuando uno va a hablar, el predicador, el que habla, el que canta, debe aprender a usar el aire y el buen efecto que da el aire. Pero cuando una persona está hablando y por alguna razón la cabeza, en vez de estar alta, así como estamos, la cabeza, por alguna razón, mientras más baja, más trabajo va a tener al hablar. Usted se sienta en un lugar o de pie y está hablando con la cabeza inclinada, su voz va a salir distinta. Va a sentir más dificultad con las cuerdas vocales y su garganta. No va a aprender a hablar con el diafragma, que es la forma para cantar y la forma para hablar. Cuando usted habla así de frente, usted está teniendo mejor pronunciación, usted está hablando que se escucha mejor en todos los aspectos. Si canta es mucho mejor y si va a leer también, mientras más la cabeza incline, peor es. Para los que hablan a las personas o los que están hablando con cualquier persona en cualquier grupo. Mientras más inclinado usted tenga la cabeza, más se va a perjudicar su salud y puede ser eso algo que le impida a usted poder hablar claramente. Cuando usted lo hace en una forma correcta, usted podrá hablar mejor y se podrá
escuchar mejor. Ahora, yo sé que yo tengo una dificultad en los temas que estoy grabando, porque muchos temas míos tienen problemas con la voz. Tiene que ver con el equipo que uso, pero también tiene que ver con mi edad, porque no es lo mismo una persona que está hablando en su juventud a una persona que está hablando que me falta un mes para cumplir 83 años. Cuando una persona ya está por los 80, pues habla de, ya su voz no es la misma, ya no tiene la misma fuerza, ya porque todo eso pasa en el ser humano. Si estas grabaciones que yo estoy haciendo las hubiera hecho cuando yo era joven, ni siquiera un micrófono necesitaría para que me ayudara, porque era otra condición. Pero a la edad que tengo, pues vienen los defectos. Usted normalmente, cuando oye a alguien que está hablando de un viejito, dice, no, un viejito que había, y entonces, viejito, y le ponen la voz así, porque es la tónica del ser humano que va perdiendo la vitalidad a medida que los años pasen, va perdiendo la fortaleza. Pero si estas cosas que hasta aquí le he dado, y si estos consejos que le he dado aquí, voy a cambiar la palabra consejo, si estas prácticas que he dado aquí, usted la pone en práctica, va a encontrar que le va a ayudar mucho. Bueno, dejamos hasta aquí el tema este, no sé cuánto me he extendido. Vamos a continuar porque quedan muchas cosas que decir con respecto al aire. Nos vemos en nuestra próxima grabación.